Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo el video, esta video clase número uno del segundo periodo. Vamos a darnos cuenta en esta primera clase, chicos y chicas, de que vamos a retomar la geometría. Es decir, vamos a continuar con lo que habíamos iniciado al final del primer periodo. En este caso, pues específicamente lo que tiene que ver con los polígonos. ¿Qué habíamos visto nosotros? Que los polígonos eran figuras cerradas cuyos lados estaban dados por segmentos de recta, en la que esencialmente el último segmento se unía con el primero para cerrar la figura y todos los segmentos entre sí estaban unidos eh, por puntos que en este caso nosotros llamábamos vértices. Bien, ya habiendo visto conceptualmente lo que son los polígonos, pues ahora vamos a aprender a clasificarlos. En este caso el ejercicio nos invita en primera instancia a observar esas dos imágenes que aparecen ahí, a la izquierda y a la derecha. Un pequeño paréntesis antes de continuar, chicos y chicas. Recuerden que toda la información que aparece en este video está en la guía que ustedes tienen a la mano, bueno, o la guía por lo menos que ya está disponible para la descarga, en este caso la guía número 4. Ojalá antes de ver el video hayan hecho la descarga de la guía para que la tengan a la mano y puedan hacer el seguimiento del video con la misma, tomar todos los apuntes, allí escribir todo lo que consideren necesario, aparte de lo que ya está escrito allí. Bien, retomando entonces acá la información, entonces tenemos a la izquierda un panal de abejas, a la derecha una estrella de mar. Creo que podemos darnos cuenta fácilmente de que cada uno de los agujeritos o receptáculos para la miel del panal de abejas tiene una forma de un polígono. Y además de que la estrella de mar pues también es un polígono y ahí está resaltado ese bordecito, si se alcanza a ver, por un conjunto de segmentos de color verde tanto en el panal como en la estrella de mar. Podríamos decir también que, adelantándonos un poco, que contando los lados que tiene el receptáculo del panal de abejas, hablaríamos de que es un hexágono porque tiene 6 lados. Mientras que en el caso de la estrella de mar hablaríamos de que es un decágono porque tiene 10 lados. Específicamente abajo nos formulan una pregunta que dice ¿qué diferencia se encuentra entre los polígonos del panal y el polígono que da forma a la estrella de mar? Podríamos de una vez responder, bueno, una de las diferencias es la cantidad de lados. El receptáculo del panal de abejas tiene 6, mientras que la estrella de mar tiene 10. Pero hay otra diferencia. Miremos los ángulos internos de cada uno de esos polígonos. Démonos cuenta de que los ángulos internos de la estrella de mar todos son ángulos de más de 180 grados. Hablo de los ángulos internos, los que están por dentro de la estrella de mar o por dentro del polígono que la conforma. Son de más de 180 grados, mientras que los ángulos de los receptáculos del panal de abejas son de menos de 180 grados. O sea que tenemos en últimas dos diferencias. La cantidad de lados y las medidas de los ángulos internos son diferentes en estos dos polígonos. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, chicos y chicas, esencialmente porque los polígonos se van a clasificar precisamente por esas dos características. Por los lados, por la cantidad de lados que tengan y por la medida que tengan sus ángulos internos. Entonces aparecen unos nombres de acuerdo al número de lados en la primera clasificación que tenemos acá. Bien, partimos del polígono más simple, no puede haber un polígono de mayor simplicidad. El polígono más simple entonces en este caso del triángulo, 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5, hexágono 6, etcétera. Ahora podemos también agregar el heptágono con 7, el octágono con 8, nonágono con 9, decágono con 10, un decágono con 11, dodecágono con 12, perdón.
Hay una curiosidad que querría que ustedes pensaran acá en este momento, hacemos un paréntesis antes de seguir. Dejen su mente abierta, disponible para la imaginación. La imaginación no es más que eso, hacernos imágenes en la mente. Piensen en un triángulo. Partimos del triángulo. Entonces al triángulo ese que tenemos imaginado, agreguémosle un lado allá en nuestra imaginación. Se convierte en un cuadrilátero. Agreguémosle otro lado. Imaginémoslo, se convierte en un pentágono. Otro lado más, hexágono. Otro más, heptágono. Otro lado más, octágono. Nonágono ahora. Decágono, decágono, dodecágono, etcétera. ¿Y qué pasaría, chicos y chicas, piensen en esto? ¿Qué pasaría si yo le siguiera y le siguiera y le siguiera agregando lados, segmentos de recta a ese polígono? ¿Qué pasaría si yo le agregara un número infinito de lados? ¿En qué se convertiría? ¿A qué tiende? ¿Qué forma toma la figura que tienen allá en la mente? Dígame si no es cierto. Se nos está convirtiendo como en una circunferencia, ¿verdad? Pues resulta que es así. Desde el punto de vista de la geometría teórica, podemos pensar que la circunferencia es un polígono con un número infinito de lados. Eso es solo una curiosidad, lo dejamos hasta ahí. La otra forma de clasificar los polígonos es por lo que les decía, los ángulos internos. Entonces, podemos hablar de que hay polígonos cóncavos y polígonos convexos. Tenemos ahí abajo un ejemplo, un polígono cóncavo. Fíjense que tiene una semejanza en cierto modo, con la estrella de mar, mientras que el polígono convexo tiene más bien parecido con los hexágonos que se nos formaban en los receptáculos del panal de abejas. Entonces ahí tenemos un polígono cóncavo a la derecha, a la izquierda, perdón, porque su ángulo interno mide 252 grados. Con uno solo de ellos que ya tenga esta medida de más de 180 grados, ya decimos que es cóncavo. Y por otro lado, en el polígono convexo, todos los ángulos van a ser de menos de 180 grados, como el que está ahí a la derecha. Clasificación de los polígonos, cantidad de lados o los ángulos internos. De acuerdo a eso los podemos clasificar. Bien. Hay otra forma de clasificarlo, más sencilla me parece a mí, y es definir si el polígono es regular o es irregular. Entonces hablamos de manera muy sencilla, vamos a decirlo aquí de forma sencilla, así como en cierto modo en secreto, como evitando que nos escuchen por allá los teóricos geométricos y matemáticos. Los polígonos regulares son los que tienen todos los lados iguales, digámoslo así. Y los irregulares son los que por lo menos un lado es diferente, y si los tienen todos diferentes, pues más irregulares todavía. Sin embargo, pues vamos a leer lo que dicen los teóricos de la geometría. Un polígono es regular si la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos son iguales entre sí. En el caso contrario, el polígono sería irregular. Pero fíjense, si queremos decirlo de forma sencilla, si tiene todos los lados iguales, regular. Si tiene uno o más lados diferentes, irregular. Bien. Y nos ponen este ejemplo que está ahí a la derecha, una estrellita pues con sus 10 lados, sus 5 puntas, que no se ve así como tan parejita, ¿no? Se ve así como más bien pintada la carrera, como que, bueno, no le pusieron mucho trabajo. Y nos piden que lo clasifiquemos. Entonces, si yo empiezo y cuento los lados, pues ya digo, bueno, son 10 lados, entonces en ese caso pues sería un decágono. Empecemos por ahí. Escribamos esto. Este polígono es un decágono porque tiene 10 lados. Con solo contarlos puedo darme cuenta. Y si ustedes son curiosos, chicos y chicas, y toman el transportador, pueden darse cuenta de que si yo mido cualquiera de los ángulos internos de esa estrellita, me voy a encontrar que necesariamente son de más de 180 grados, los internos, ¿no? Los internos, no miremos los de afuera, los internos, y entonces en ese caso, como son de más de 180 grados, diremos además de que es cóncavo, que es un polígono cóncavo, porque todos los ángulos internos son mayores de 180 grados. Ahora, como les decía al principio, se ve así como muy chonetica la estrella, como que hay unos lados más cortos que otros, así a simple vista como que también se podría decir que es irregular. Sin embargo, bueno, nuevamente, si alguien es curioso y quiere tomar las medidas,
a algunos de los ángulos internos, a la medida de los lados de esa estrellita. Recuerden que está en la guía, lo pueden hacer y corroborar esta última afirmación, que también es irregular, porque las medidas de sus ángulos internos no son todas iguales entre sí. Casi que también podríamos decir que los lados también, en cierto modo, podríamos asumir que alguno que otro puede tomar una medida diferente a los demás. Bien, y bueno chicos, miren que ahí abajo dice tarea número 1, chicos y chicas. En la guía aparece un título, un subtítulo que dice tarea número 1. Entonces les voy a poner la primera tarea para, vista de que este video va a estar cargado desde el martes, que estamos aquí a 26, sí, 26, si no estoy mal. Bueno, entonces el próximo martes 2 de junio, entregaríamos la primera tarea, que es que, miren la guía, puntos 1, 2 y 3 de lo que dice ahí en la guía. Repito, puntos 1, 2 y 3. ¿Dónde los hacen? En su cuaderno. Vamos a sacarle un poco de provecho a ese cuaderno porque no lo hemos trabajado casi. Entonces toman ese cuaderno, desarrollan los 3 puntos, que son 3 figuritas sencillas, las dibujan ahí. No tienen problemas en cuanto a la medida, o sea, pueden hacerlo de cualquier medida, pero si les cupieran una hoja sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque solo en una sola hoja pues toman una sola foto. Pues ustedes dirán, bueno, entonces lo puedo hacer en 2 páginas, extiendo el cuaderno y le tomo una sola foto a las 2 páginas. Perfecto, no hay ningún problema. Y si pasó algo con el cuaderno y pues quieren hacerlo en hojas blancas, tampoco hay ningún problema. Lo importante es que tengan en cuenta que el pizarrón de tareas solo deja enviar un archivo, que o bien es una sola foto, o si ya pues tuvieron la necesidad de tomar más de una foto, pues entonces lo hagan en un archivo PDF. PDF lo suban como un solo archivo al pizarrón de tareas. Entonces chicos, recuerden, próximo martes 2 de junio, entrega de la tarea. De todos modos yo lo estaré poniendo por el pizarrón, estén muy atentos. Bien, continuamos. Ustedes se dieron cuenta de que yo dije que el polígono más simple, porque no podía haber uno más simple, era el triángulo, precisamente. Y vamos a hablar entonces de ese primer polígono. Vamos a pasar al segundo y de pronto no vamos a detener mucho más en los siguientes, sino que ya vamos a irnos hasta el último de una vez. ¿Cuál dijimos que era? Exactamente, la circunferencia. Entonces, la circunferencia va a ser el salto que demos ahí rápido, porque, bueno, no rápido y no porque tengamos afán, sino porque, pues obviamente, de pronto esa detención no es tan necesaria en los otros polígonos. Entonces los triángulos son en los que más vamos a profundizar, porque obviamente son polígonos, los podemos estudiar como polígonos, son muy útiles, se utilizan en geometría muchísimo de aquí en adelante. Ustedes van a volver a encontrarse con estos amigos triángulos otra vez por allá en octavo, el primero con teorema de Pitágoras, y de pronto por allá en décimo con solución de triángulos. Se van a acordar de mí. Entonces, en este caso, para ver una utilidad arquitectónica de los triángulos, nos ponen este domo que está en la ciudad de Bogotá, en un sitio que se llama Maloca. Fíjense que la construcción de ese domo se hizo a punta de triángulos, en este caso triángulos de todos los lados iguales. Adelante un poco, triángulos equiláteros, todos igualitos. ¿Por qué? Porque al hacerlos todos iguales podrían distribuir el peso de una manera más equitativa y por tanto pues facilitar el sostenimiento de la estructura. Abajo está la definición de qué es un triángulo. Es un polígono de 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, por eso se llama triángulo. Y nos dice cómo debemos nombrarlo. Nos dice que pongamos ese simbolito de un triángulo y después pongamos las letras con los nombres de los vértices. Recuerden que los vértices son puntos y que los puntos pues nosotros los nombramos con una letra del alfabeto mayúscula. Entonces ahí nos da un ejemplo que nos dice que ponemos la figurita del triángulo, escribimos MNP, y pues que lo leemos como triángulo MNP. Bien, teniendo en cuenta que M, N y P son las letras de los 3
vértices que conforman ese triángulo. Y como los triángulos también son polígonos, entonces también vamos a clasificarlos. Se clasifican de dos modos, tal cual vimos que se clasificaban los polígonos. En este caso no vamos a hablar de la cantidad de lados, porque resulta que los triángulos pues, todos tienen 3 lados, entonces no vamos a encontrar triángulos de más de 3 lados, ¿no? Si encuentran uno me avisa. Pero como todos son igualitos en la cantidad de lados, todos tienen 3 lados, entonces en ese caso vamos a medir qué tan largos son esos lados. Entonces después de que los medimos, resulta que podemos clasificar los triángulos en 3 clases. La primera, el triángulo equilátero. Miren sobre todo esas rayitas que están ahí que aparecen en cada lado. Bien, esas rayitas nos están indicando congruencia y esencialmente para no meternos con palabras así como raras, que es la congruencia que mide lo mismo. Que si yo cojo una regla y mido este lado de acá, permítame, este lado de acá a la derecha, y luego tomo la regla y mido este de acá, me dan lo mismo, y si mido este de acá, pues también da lo mismo. Eso es lo que significan esas rayitas y ese es el triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Equilátero, todos los lados de igual medida. Cuando resulta que hay 2, miren las rayitas nuevamente en el triángulo de ahí, solamente 2 en las rayitas, o sea que son solo 2 lados de la misma medida. El otro es de otra medida diferente a estos 2. Hablamos de que el triángulo se llama entonces isósceles. Bien. Y cuando resulta que el triángulo medimos, tomamos la regla, la escuadra, y medimos y ninguno nos da igual, pues hablamos de un triángulo escaleno. Todos los lados son de diferente medida. Ahora, si hablamos de los ángulos internos, de esos 3 ángulos internos que tiene todo triángulo, entonces vamos también a clasificarlos en 3 formas. En primera instancia, recordemos que los ángulos pues podemos clasificarlos como agudo, recto, obtuso, cóncavo, bueno, en fin. Que los agudos son los que tienen menos de 90 grados, que los rectos son los que tienen exactamente 90 grados y que los obtusos son los que tienen más de 90 y menos de 180. Entonces, en ese caso, si tenemos un triángulo que resulta que tiene todos los ángulos internos con menos de 90 grados o agudos, es fácil, como todos son agudos, pues llamémoslo acutángulo, que se parece a agudo, ¿cierto? Entonces, todos los ángulos internos son agudos, se llama acutángulo. En el caso de que uno de esos ángulos internos mide exactamente 90 grados, sea un ángulo recto, por tener ese ángulo recto, entonces lo llamamos rectángulo. Triángulo rectángulo, triángulo acutángulo el anterior, ese se llama triángulo rectángulo. Entre estos triángulos rectángulos pues están sus escuadras, miren las 2 escuadras y dense cuenta de que son de esta forma, son 2 triángulos rectángulos. Bien. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, porque uno de sus ángulos es obtuso o de más de 90 grados y menos de 180. No podría ser de 180, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, háganse la pregunta. Pero bueno, en este caso decimos que tiene un ángulo obtuso y por tanto lo llamamos obtusángulo. Bien. Paramos aquí, chicos y chicas. No olviden la tarea, recuerden que es para el martes 2 de junio, que por el pizarrón de tareas, que una sola foto o si tienen más de una imagen la metan en un archivo PDF y la suban, vendría siendo la primera actividad del periodo, bueno, la segunda porque tienen que ver el video, ¿no? Y dense cuenta, chicos y chicas, ya para terminar, que hasta aquí vimos la parte cognitiva de los triángulos. El próximo video ya tendrá la parte procedimental. Vamos a aprender ya no a clasificar los triángulos, sino ahora, después de que ya sabemos cómo se clasifican, ahora cómo lo construimos. ¿Cómo hacemos triángulos? ¿Cómo hacemos un equilátero? ¿Cómo hacemos un rectángulo? ¿Cómo hacemos un escaleno? Bien, eso lo veremos en la próxima actividad. Repito, no olviden la tarea, chicos y chicas, de 6.1 y 6.2. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy feliz resto de día.